sí es importante, digamos, para toda, pues, para trabajos de investigación, para desarrollar fármacos nuevos, siempre es importante conocer la fisiología y pues de eso es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Fíjense que el útero normalmente en una paciente no gestante es del tamaño de su puño. Esto es un útero visto por la paroscopia, lo que está aquí abajo es posterior, esto es recto, arriba anterior, estos son los laterales, estos son las trompas uterinas y los más blanquitos son los ovarios. No sé si habían visto algo similar antes. El peso más o menos, para que tengan una idea del útero, es de 70 gramos aproximadamente y tiene un volumen muy escaso, apenas de 5 cc. Si tomamos una fibra muscular y la vemos en el microscopio, 50 micras, bastante pequeña en comparación a lo que sucede durante pues, el embarazo como tal, los cambios fisiológicos del mismo, donde por fenómenos de hiperplasia y posteriormente hipertrofia, el útero alcanza un tamaño como para pues, albergar un bebé de 3 kilos, 1,5 litros de líquido amniótico y además la placenta, ¿no? No sé si en estos 9 días han tenido la oportunidad de entrar al quirófano. ¿Quién? ¿Vieron el útero? Sí. ¿Lo hicieron la sutura, o sea, lo exteriorizaron como la imagen de la derecha o fue intraabdominal? No. ¿Lo sacaron completo o fue...? No, fue intraabdominal. ¿Pero sí se vistieron o solo tomaron No, fotos para solo reciente no. para que la suban en internet? No, ni siquiera sacamos el teléfono. Ah, interesante. Tranquilo que eso viene. Quizás en la segunda guardia. ¿Qué otra cosa? Miren, ya de 50 micras pasamos a 500 micras y bueno, esto a los que no han entrado, esto es el útero después de incidir en el peritoneo parietal y esto es ya después, o sea, aquí todavía hay feto intrauterino. Esto después, esto es la histerotomía, por donde sale el feto. Y bueno, el útero tiene posteriormente que contraerse para, este no es el tamaño con el feto por supuesto, pero inmediatamente después que sale se tiene que contraer para evitar la hemorragia postparto. Y bueno, hablando de la contracción, eso es una de las cosas que vamos a discutir más adelante. Por supuesto, el útero es considerado el motor del parto, sin él es imposible, y sin la contracción uterina, por supuesto, pero hay otra, hablando de la contracción uterina, hay otra fuerza que también favorece digamos, al proceso de parto y que lo que se busca con la contracción es la dilatación del cuello uterino para que el feto pueda salir. Y la otra fuerza pues también se une con eso, que es más que todo que digamos que tiene que ver ya con el tubo materno, la prensa abdominal, pero eso pues toma más importancia, digamos, ya después del periodo expulsivo. Sí, eso. Toda contracción, no solamente músculo liso, sino también músculo esquelético, va a depender del incremento del calcio intracelular. Hay varios factores, sobre todo en el músculo uterino, que digamos que modulan esta entrada de calcio y por supuesto modulan también la contracción uterina. Hay unos que favorecen la contracción, hay otros que están en contra de la contracción, que inhiben la contracción uterina y son esos llamados digamos, fármacos o factores tocolíticos, ¿sí? Esos que promueven la contracción los vamos a llamar uterotónicos y entre esos tenemos primero el estrógeno. El estrógeno, pues, digamos que aumenta a medida que avanza la gestación, es un factor que va a tener un factor importante o un mecanismo importante que es la despolarización de la membrana, pues esto digamos que lo va a hacer sacando potasio de la célula para que el potencial de acción sea más, introduciendo potasio en la célula para que el potencial de acción sea más positivo o menos negativo y además de esto va a incrementar la síntesis de miosina, que es una de las proteínas contráctiles más importantes pues, del músculo, en este caso en el músculo uterino, y por supuesto va a estimular la expresión de receptores alfa-adrenérgicos que lo veremos a continuación. Otra de las cosas importantes que debo mencionar es la expresión de las uniones intercelulares o Johnson. Esto pues es como una especie de puentes entre célula y otra que favorecen, digamos, que el potencial de acción pase de una célula a otra, que se reclute mayor masa muscular para que la contracción uterina, en este caso, pues sea, digamos, más ordenada, que tenga
mayor masa muscular para que esa contracción sea efectiva. Por otra parte, la progesterona tiene el efecto opuesto. El estrógeno favorece la contracción uterina. Que no les dije que usualmente al final, o una de las cosas ¿ya vieron la clase de trabajo de parto? Sí, sí, sí. No sé si vieron en ese caso que al final del embarazo, pues una de las cosas importantes que de alguna manera estimula el inicio del trabajo de parto es la producción de estrógeno extraído a nivel de la placenta, las membranas ovulares y también de la glándula suprarrenal fetal. Entonces eso al final del embarazo también va a estimular uno de los mecanismos de la contracción uterina y por supuesto al inicio del trabajo de parto. La progesterona, como les comento, hace el efecto contrario, es un factor topolítico, progestacional, digamos que mantiene el embarazo, y para mantener el embarazo no necesitamos contracciones uterinas, por lo tanto va a lo contrario de los estrógenos. Este va a hiperpolarizar la membrana, la hace más negativa para que el potencial de acción de alguna manera ese umbral sea más difícil de alcanzar, por así decirlo, y bloquea la propagación contráctil. ¿Y esto cómo lo hace? Si el estrógeno favorecía las uniones intercelulares, este hace lo contrario, ¿no? Por otra parte, inhibe la fosfodiesterasa 4, que lo que hace es aumentar, digamos, los niveles AMP cíclico, y esto, pues, cuando lo vean en cuestiones de contracción uterina, AMP cíclico favorece la relajación, ¿sí? Por otra parte, también modula la entrada de calcio al citoplasma, y esto lo hace mediante varios mecanismos. Uno de ellos es inhibiendo estos canales que están acá, que son los canales de voltaje los canales de calcio dependientes de voltaje. Y lo otro va a ser esta bomba que está aquí, que es una bomba de calcio dependiente de ATP, que lo que hace es, porque no les comenté esta cosa antes, pero estoy seguro que lo saben. Una digamos, los dos mecanismos importantes para aumentar el calcio intracelular es primero a través de estos canales, y segundo esto que están aquí en el retículo sarcoplásmico. Si esto favorece la entrada de calcio, y este que está acá, que es el... ¿Qué hace? Favorece la contracción o la relajación, o favorece el calcio intracelular, que aumenta o disminuye. ¿Y eso hace? Favorecer la contracción. Al contrario. Esto mete calcio al retículo sarcoplásmico y favorece la relajación, ¿sí? Pero en este caso es dependiente de ATP, ¿sí? Ahí es. Esto es... ¿Dónde estamos? Estamos en progesterona, ¿sí? Entonces una de las cosas es que tiene su receptor nuclear, por lo tanto eso va a llevar, digamos, un proceso de transcripción genética, y no necesariamente ese efecto va a ser inmediato, ¿sí? Por eso es que usualmente la progesterona no es un fármaco que se utilice en estudios de órganos, ¿verdad? No pasa nada, pero ella es más cómoda. Incluso tiene una camita aquí al lado, con almohada, bien incluidos. De verdad, te lo prometo. Nada, entonces la progesterona no es un fármaco que se utilice de manera inmediata cuando estamos hablando de escenarios donde quisiéramos, pues, disminuir las contracciones, como el parto prematuro, y tiene que ver con el caso que comenté al inicio. Y lo otro es que, bueno, esto va a inhibir esas uniones intercelulares, ¿sí? O la producción de la misma. Los otros son los receptores. También tenemos receptores alfa y beta adrenérgicos, pero los que van a aumentar, los que van a predominar en el músculo uterino son los receptores beta 2, sobre todo en un 80%, y esto es, creo que esta es una de las preguntas del examen. Todo lo que está en negrita probablemente sea pregunta del examen, o en rojo, por si acaso, ¿no? Este alfa-adrenérgico va... Disculpen un segundo. Bienvenida. No queda más nadie, ¿verdad? Sí. Es la primera y la segunda.
¿Quién sabe qué lleva? Listo, disculpe. Quedamos bien, estos son los adrenérgicos alfa y beta, que en el 80% son los beta 2 en el músculo uterino y son importantes para la relajación uterina. Esto lo hace como activando la adenilatociclasa y produciendo niveles elevados de AMP cíclico, que hace algo similar a lo de la progesterona. Entonces son, digamos, factores que favorecen la relajación uterina. Amenizar. Las prostaglandinas son uterotónicos. Las dos más importantes en el músculo uterino son la F2-alfa y la prostaglandina E. De la G tenemos cuatro tipos diferentes y es complicado porque entonces no todas hacen lo mismo. La 1 y la 3 favorecen la contracción uterina y la 2 y la 4 la relajación, ¿no? En este caso, pues lo más importante que vamos a conversar es que las prostaglandinas favorecen la contracción uterina, haciendo lo contrario de los alfa-adrenérgicos, de los beta-adrenérgicos. Ellos inhiben la adenilatociclasa, por lo que disminuyen los niveles de AMP cíclico y por lo tanto, pues van a favorecer la contracción uterina. La que está en negrita, que es la F2-alfa, sí es importante, claro, pero estoy hablando a niveles fisiológicos, porque tenemos un medicamento que se usa mucho en la obstetricia, que se llama No, esa es la oxitocina. Adelante. No, no sé, pero. Que no sé, pero eso no es. Yo lo he escuchado de oxitocina, pero. Sí, claro, pero. Un análogo de las prostaglandinas. ¿Qué se llama? El misoprostol. Por supuesto, a eso me refiero. La oxitocina, por supuesto, es importante, pero aquí porque la otra. Ese es análogo de la E1. Entonces, claro, favorece la contracción uterina, por supuesto, pero digamos que no es fisiológico. Entonces, por eso no lo puse acá. Otra de las cosas importantes que hace la prostaglandina es que favorece la entrada de calcio en la célula a través de estos canales que están acá. Y lo otro es que al digamos, aumentar los niveles de inositol trifosfato, estimula pues este receptor que está aquí, que hace lo contrario de este. Entonces, esto en vez de introducir calcio en el retículo sarcoplásmico, lo que hace es liberarlo hacia el citoplasma, ¿sí? Entonces, al aumentar estos niveles de calcio, pues favorece la interacción con la calmodulina y favorece la contracción uterina. La oxitocina hace algo similar, pero ella aumenta los niveles de inositol trifosfato, hace lo mismo, pero además tiene otros puntos claves de acción. Una es que inhibe la fosfatasa de la cadena ligera de miosina, y eso lo veremos ahorita a continuación, que es una de las enzimas importantes que tiene, digamos, su rol en la relajación uterina. Entonces, si inhibimos esta enzima, lo que hacemos es ir en contra de la relajación uterina y a favor de la contracción, ¿no? Por otra parte, pues aumenta los niveles de calcio intracelular, que entre desde fuera de la célula hacia adentro, y una vez que está dentro del calcio impide que salga de la misma, ¿no? Entonces la oxitocina es el otro fármaco importante que salga es el que dijeron todos, pero está bien.
Entonces, una vez que tenemos, digamos, alta concentración de calcio intracelular, lo que hace es unirse y formar un complejo con la calmodulina, que ocurre de manera contraria en el músculo esquelético, donde no hay calmodulina, sino... No, miosina también hay. Ahí es otro complejo. Troponina. Troponina también hay. Pero no hay calmodulina. ¿Sí? Entonces, ese complejo que se forma con el calcio calmodulina lo que hace es activar una enzima quinasa de la cadena ligera de miosina, donde posteriormente va a fosforilarse acá, y esto favorece que la actina y la miosina hagan digamos, esa interacción y produzcan la contracción muscular, en este caso la contracción uterina. Ocurre lo contrario en este caso, y digamos que uno de los factores más importantes es la enzima esta que está acá, que se llama miosina fosfatasa, que hace, digamos, esa fosforilación de la cadena ligera de miosina que se había hecho previamente. Pues aquí lo que se hace es, digamos, escindir esa fosforilación y que la miosina quede inactivada. Al quedar inactivada, pues favorece la relajación uterina. Una de las cosas también importantes en lo que respecta ya al músculo uterino como tal, es que hay, creo que me dijeron que se habían visto la de parto. Sí. Hay primero un proceso de borramiento del cuello uterino, posteriormente dilatación, que usualmente ocurre de manera, digamos, separada en las pacientes primigestas, ¿sí? Que ocurre primero el borramiento y luego la dilatación. Hay, digamos, 3 segmentos uterinos que están pues bien definidos. Uno va a ser el fondo uterino, posteriormente el segmento inferior y el cuello uterino. El segmento inferior el fondo uterino es donde va a haber mayor concentración de miosina y por lo tanto es el que tiene mayor capacidad contráctil, y ocurre lo contrario en el cuello uterino. El cuello uterino no es que se contraiga, sino que digamos que es el punto donde recibe toda esa fuerza que se genera en las partes más superiores del cuello del útero. Eso es importante porque la contracción inicia en el fondo uterino y se dirige hacia partes más inferiores, y también ocurre que en el fondo uterino la contracción tiene mayor duración y tiene mayor intensidad. Eso es lo que se conoce como el triple gradiente descendiente, donde la contracción va a iniciar en el fondo uterino, va a tener más duración y más frecuencia, y se va dirigiendo hacia las partes más inferiores, donde se propaga, y posteriormente, digamos que la finalidad de la contracción uterina es que el cuello uterino pueda dilatarse para tener, digamos, un progreso adecuado del trabajo de parto, ¿no? Siempre, digamos, que hay contracciones uterinas en el músculo uterino a lo largo del embarazo, pero no son contracciones, digamos, efectivas. Son contracciones falsas de trabajo de parto, contracciones de Braxton y Hicks, que esas sí las conocen, pero lo que queremos, digamos, con las contracciones es generar una dilatación del cuello uterino, y eso lo hacen con una adecuada intensidad, con una adecuada frecuencia, para que se produzca pues, la progresión del trabajo de parto. Esto es una gráfica donde mediante electrodos internos se puede obtener esa gráfica de cómo es la contracción uterina. Van a ver que en el trabajo de parto esa contracción puede durar hasta 200 segundos, pero esa duración es una duración de alguna manera fisiológica, porque clínicamente no sucede eso. Esta contracción primero tiene una fase ascendente, que es donde va a aumentar esa intensidad, que alcanza hasta los 50 milímetros de mercurio, y posteriormente tiene un descenso y una curva donde posteriormente se va a aplanar. Esa curva de aplanamiento dura 100 segundos, y los otros 2 periodos de ascenso y descenso duran también los otros 100 segundos. Como les comento, esto es una duración fisiológica, no es una duración clínica, y eso es importante tenerlo en consideración, y por eso es que está subrayado a la duración de entre 30 y 60 segundos, que no es lo mismo de los 200. Los 200 es una contracción
fisiológica, y fíjense que la contracción comienza a ser palpable cuando va por 20 milímetros de mercurio aproximadamente, y ya cuando tiene 25, quizás un poquito más, es cuando se hace, digo un poquito más porque eso depende también del umbral de la paciente, ¿no? Pero se hace primero palpable y luego se hace dolorosa. Y como esto es en tiempo, entonces mientras más acá, entonces el tiempo es menor, entonces por eso acá dura 200 segundos, pero acá dura menos. La intensidad pues en sí es variable, la frecuencia también es súper importante porque puede ser de 1 a 3 cada 10 minutos, pero siempre menos de 5. Por supuesto, mientras al principio del trabajo de parto va a ser de 1 en 10, luego la intensidad va a ser, la frecuencia va a ir aumentando hasta 3, 4 como máximo en el trabajo de parto, y eso es una de las cosas que hay que estar vigilando, y por eso en algunos pacientes se hace monitoreo del mismo. No todas las pacientes, déjame preguntarlo primero, todas las pacientes que entran con trabajo de parto ¿le ponen oxitocina? ¿Cómo? ¿Lo qué? Sí, ya le dije. Pero no me refería a una pregunta académica, sino a una pregunta de lo que se hace de la práctica. Ah, no. El fin de semana que yo estuve no lo estuve. O sea, pero usted me lo dijo al principio cuando estaba haciendo el tiempo de... No, pero yo quiero decir en lo que han visto en estos 9 días. O sea, pacientes llegan a trabajo de parto, 5 de pito por aquí, 5 de pito por allá, 5 de pito Bueno, por o sea, allá. el parto uno que sí le ponen 100. Claro, ¿dónde más? Bueno, o sea, porque yo estaba rotando por ahí, Pero llega con 5 centímetros, llega con 7, llega con 10, llega con Eso es lo que... 9 centímetros de dilatación. 5 de pito. Igual hay que ponerle. No, yo he visto 10 unidades. No, pero eso después del parto. No, antes. No, antes de fuera que No te creo. Son 20, antes son 20. No, No te creo. O sea, si No, me voy. después. No puede ser. Bueno. Tiene que ser 5 o 2,5 así. El hecho de que Piensa ya durante el parto o ya después de que sale el muchachito, ¿sí? Pero acá le ponemos. La cuestión está en que no todas las pacientes necesitan oxitocina, y eso es una tarea para la próxima, bueno, quedan 2 clases después. Pero para esta guardia que tienen, fíjense, mira, esta paciente llegó con 8 centímetros, 5 unidades de oxitocina. Si llegó a 8, fue fisiológico. No necesitó oxitocina. Hay pacientes que sí necesitan, tienen sus indicaciones, pero no Entonces la todas. respuesta es no. La respuesta es no. Es depende de las dilataciones que tenga la paciente. No, depende de dónde para que lo pregunte. Cuando iba por qué parte. Por la frecuencia que debería ser de 1 a 3, no mayor a 5. Claro, sí, pero digamos que todo es, vamos a ponerlo, es que eso es lo mismo, y no le quiero decir que hay que individualizarlo, pero aquí se aplica. Hay que individualizar cada paciente. Sí. Pero si una paciente llega con 9 centímetros sola de su casa, Hay que dejarla tranquila. quiere decir que las contracciones son efectivas. Y no le pongo ni 5, ni 10, Ni 0, claro, digo intraparto, ¿sí? Ok. O con la finalidad de, vamos a no, para que dilate más rápido. Pero es que yo no creo que dilate más rápido. Que todo sea lo más porque tú fisiológico posible. Sí, pero no porque eso es fisiológico y porque, no por eso, sino por propio bienestar materno y fetal. Porque ¿qué sucede cuando hay una contracción? Y aquí lo estamos viendo por otro lado, pero no pasa nada. Cuando hay una contracción, digamos que ese flujo de sangre hacia el feto está algo limitado, porque bueno, el vaso se contrae producto de la contracción, ¿sí me explico? Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Disminuir el flujo de sangre hacia y desde la placenta. Entonces, claro, y eso por eso es que pasa en el monitor que, bueno, es que abajo no hay monitor. ¿Ustedes no han visto
Sí. Sí, Sí, sí. no te creo. Sí. No, pero no el monitor No, del ¿qué? el que le pone unos cables y. A la. No, no. Ah, usted dice no. que va con la. No, el monitor general Sí, tiene sí, la no, red. tiene- No, esa no. El monitor fetal. No. No, el monitor fetal no es. Ese mismo. Sí, claro. ¿Sí lo hay abajo? No, te creo. aquí no, aquí no, pero sí lo he En visto. cualquier otro lugar sí lo hay. En las clínicas. Sí. Pero entonces tú puedes ver cómo afecta o cómo se modifica la frecuencia cardíaca fetal durante la contracción, y eso te puede hablar, dependiendo del patrón, de mira, hay riesgo de acidosis o hipoxia fetal. Y entonces imagínate, bueno, normalmente el feto tiene capacidad para responder a eso siempre y cuando sea una frecuencia normal, porque esa disminución de flujo es intermitente y hay capacidad en el feto para pues, soportar un trabajo de parto de alguna manera. Es diferente en pacientes que vienen con restricción de crecimiento intrauterino, donde hay un flujo afectado ya de por sí. Someterlo a un trabajo de parto donde vas a disminuir aún más el flujo, pues en algunos casos se recomienda una cesárea para evitar precisamente esto. Pero entonces te puedes imaginar una paciente con 6 contracciones en 10 minutos. Todo ya claro. Entonces, por ahí va la cosa en esa. La mayoría de las veces no pasa nada, y no pasa nada porque el pito no está pasando. ¿Y Tú lo cuánto? pones y entonces tú ves que la solución no va. ¿Cuánto es lo máximo de oxitocina que se le puede colocar a una paciente en trabajo de parto? Eso es independiente, porque hay. No voy a decir más. Voy a decir que eso tiene. Como la vida media, la oxitocina es muy corta. Ok. No importa tanto cuánto le pongas, sino la velocidad de infusión. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando vean inducción de parto, porque ahí sí se usa la oxitocina, por supuesto, van a ver que empiezas con una velocidad baja y después vas aumentándola progresivamente hasta que tengas una frecuencia deseada. Si tú ves que tiene ya más de 5, tú quitas la oxitocina. Pero, o sea, yo me pregunto si hay algún criterio que diga, mira, no, o sea, finalmente no dilató, Hay le un pusimos criterio. 40.000 de oxitocina y no pasó, Bueno, no sí, se dio, entonces mira, no, hay vamos a partos, hacerle hay cesárea. partos distóxicos, eso no lo han visto, pero hay falta de progresión del trabajo de parto, Ok. que dependiendo si la paciente tiene analgesia peridural o no, o si ya ha parido antes o no, esos valores de tiempo se van a modificar. Entonces tú dices, mira, esta paciente tiene 5 centímetros y tiene su primer embarazo y ya tiene 8 horas, no, 8 es demasiado. Vamos a ponerle, ya tiene 4 horas en 5 centímetros, con contracciones, porque es diferente que no tenga contracciones, por supuesto. Ok. Con una frecuencia de contracción, entonces, y oxitocina pasando, mira, ya tienen un parto distóxico por falta de progresión. Pero es eso, hay que evaluar cada paciente, ver la paridad, ver si además tiene analgesia, que aquí poco lo van a ver, pero existe. Pero el tono, pues es difícil medirlo en cualquier contexto, pero si hay un tono basal que más o menos es de 10 milímetros de mercurio. Esto es una pregunta de examen y es la línea lumbar de Polailon, que es cuando es ese punto en el cual la contracción se hace dolorosa. Por supuesto es variable entre paciente y otra, pero el valor que va a ser, que está bien, que va a ser en el examen. ¿No? Esto es lo que genera de alguna manera el monitor, se llama monitoreo fetal estresante o intraparto. Arriba está la frecuencia cardíaca fetal, que lo normal es de cuánto a cuánto. 110. Sí, está bien. Si dice 110 o 120 está bien, porque hay literatura que apoya ambas, así que cualquiera de las dos válida, pero 160 sí se mantiene. Lo de arriba entonces es el comportamiento de la frecuencia cardíaca fetal, y lo de abajo son las contracciones uterinas. Entonces abajo te da más o menos un tono basal, te dice cuántas contracciones hay, te marca el tiempo, entonces tú no necesitas un interno para.
minutos ahí. Exactamente. Entonces existe esto. Eso existió en algún momento cuando yo hice posgrado, pues eran igual 9 camas, pero había que sí 5 monitores, unos de, ¿cómo se llama? Para los que tienen más alto riesgo que otros pacientes, pero se usaba. Esto no suele usarse ya, es algo antiguo, que son las unidades de Montevideo que expresan la actividad uterina. Eso, digamos que eso es la multiplicación de la intensidad de la contracción en milímetros de mercurio por 10, por la frecuencia en 10 minutos, y eso te da, digamos, un valor en unidades de Montevideo, y tú puedes tener al final del, digamos, más o menos el periodo expulsivo, puedes tener de 120 a 250 de unidades de Montevideo, y esas son, aquí fíjense que hay contracciones uterinas, estos son que sí, 20 semanas, y por supuesto en el trabajo de parto cuando se hacen mayores. Claro, estas no generan cambios, son casi que son imperceptibles por la paciente, pero no generan cambios en el cuello uterino, que es muy importante. Si ven esas fotos por ahí, la tomé yo, hice posgrado por acá, y nada, no sé si tienen alguna duda o pregunta antes de pasar a la primera cosa que conversamos. Bien, ¿qué les parece ese cuento de leche? Y está interesante. Sí, fue cierto. Entonces, de acaso. Primero, la paciente cuando llegó con 8 centímetros, ¿qué estuvo mal? Bueno, Bueno, sí, claro, se lo saben. Porque ella venía dilatando. Ok. ¿Qué hubiésemos hecho en ese momento? Esperar. Ya se puso la citocina. Una prostaglandina está bien, una prostaglandina es lo que le podemos poner misoprostol. Exacto, Ok, entonces eso lo que haría es entonces disminuir el AM específico, favorecer contracción, y la paciente tiene 7 contracciones en 10 minutos. Y se muere. Igualito, el enlace es el mismo. gracias. No sé. Esa es la más fácil, ¿no? Mira, cesárea con 8 centímetros. ¿Qué? Pero es que igual, o sea, se murió muchísimo. Ay, qué Pero se murió cuando nació. Cuando nació, o sea, nació. Fue en ese momento. Todavía hay chance. Y si tiene 8 centímetros Dale chance. y se ubicó, no sé, ya no puede ser peor. Con 8 centímetros, estamos hablando de 8 centímetros. Misoprostol ya descartado, pero imagínate, la paciente está ahí acostada con el interno así y dice, mira, tiene 7 ya en 10 minutos. Está conectada, tiene su solución, está pasando, esta sí está pasando, porque la enfermera se explicó que era pasando. Ah, muy bien, interesante. Era lo primero que había que hacer. No, pero es que no Era había muy dado obvio. esa acotación que todavía estaba pasando. Usted dijo que ya estaba listo, ya. Bueno, ya está listo, ya se la pusieron. Ok. Ya se la pusieron, entonces la primera es omitir la infusión, quitar la infusión de oxitocina. ¿Y qué otra cosa puede hacer? Esperar es válido, pero la paciente sigue con 6 contracciones en 10 minutos. Hay 2 cosas que podemos hacer. Esa es una. O sea, pero lo que se quiere es que exactamente el parto. Lo que se quiere es que los dos estén Claro, porque en lo buenas que se quiere es que condiciones. lo de no se muera. Claro, eso es lo que queremos. Él estaba sometido el feto estaba sometido a un estrés porque tenía ya no sé cuántas horas de trabajo de parto sin. Acuérdate el dato que sabemos de la oxitocina, que es Tiene una vida media corta. esa. Ajá. Ya vamos por ahí, listo. Entonces, ¿qué es que alguien mencionó cosas de medicamentos? Eso quiere decir que estamos planteando la posibilidad de darle algo a la paciente, que no es misoprostol. Progesterona.
El detalle de la progesterona, y ya lo había comentado al principio, era que, Causar relajación. sí, por supuesto que sí, pero su receptor es nuclear, entonces, no nos va a ayudar. Quizás en otro contexto sí, en pacientes que tengan problemas de parto pretérmino en segundo trimestre, pero ahorita no nos va a ayudar para nada. Una cosa que nos puede ayudar son los... me daría la respuesta. Una No pista. estamos llegando. Sí, no es verdad, tienes razón. 9 días, son 9 días. Pero está aquí. Ya, yo sé que usted tiene demasiada fe en nosotros, pero Sí, tengo. díganos. No quieres. Ah, mira. Vamos a ponerlo aquí. Sí pueden, yo sé que pueden. ¿Sabes por qué entonces? Tiene que ser uno de esos. Entonces, estrógeno no va a poder ser. Progesterona tampoco. Oxitocina menos. Y prostaglandina tampoco. Ahora, ¿cuál de los dos? ¿El alfa o el beta? El alfa. El beta. El alfa, El alfa, por el beta supuesto, porque relaja. por supuesto que el Bueno, alfa es el ¿Verdad? El beta No. Sí, sí, el El beta. ¿Viste cómo son? Pero Pero no no quiere decir que Queremos que el paciente Tenemos que pueda- combinar y la Ahora sí pueden responderlo. ¿El alfa o el beta? El no Pero ¿y por qué vamos a relajarnos? Queremos que ocurra el parto de una vez. Claro, pero si a todo y tampoco hay alfa, en el útero no hay alfa, hay beta, porque es músculo. O sea, lo que Y el beta genera Sí, lo que quieren es relajar de alguna manera el músculo uterino para que haya menos contracciones rápidamente, porque hay beta de elementos de acción rápida que puedo usar en este escenario, pero no siempre lo hay. Entonces la segunda opción y la más, una de las que pudiera, es la que dijo ¿qué es cuál? Cesárea. Si no se hace. ¿Cómo? Y si no hay cesárea. Si no hay cesárea, lo que tú hiciste, y poner solución y rezar Y esperar. y esperar. Ok. Esa es la tercera opción. Yo creo que me quedo con la tercera. Pero la tercera opción, Pero ponte que de panestesia es un ambulatorio, pero ya lejísimos de ¿qué es lo que o vas a sea, hacer? revisando. Le quitas la oxitocina y le pones solución y tienes que tener un monitoreo. Tienes que tener un monitoreo a ver cómo reacciona o cómo se modifica esa frecuencia cardíaca que el patrón tiene en función de a medida que se da la contracción. Pero tú le quitas la oxitocina y la pones en el glúteo lateral izquierdo y la paciente, pues la mayoría de las veces mejor. Pero tienes esas tres opciones, las tres opciones son válidas dependiendo en donde estemos. Pero no le vamos a poner misoprostol, no le vamos a poner progesterona y no le vamos a meter al otro. ¿Tú vas a preguntar? Ah, no, si falta una cosa. Eso fue cuando llegó. Y antes, porque el problema no empezó a las 6 de la mañana con 8 centímetros. El problema empezó la noche anterior. Cuando yo empecé a sentir las contracciones. Claro. Y no, sí. ¿Cuántas semanas tenía? ¿Te acuerdas? 32 semanas. Estaba Estaba pretérmino. Porque a términos a partir de cuántas semanas? 38, de 37. más o menos. 37 a 40. Tienes que ponerse de acuerdo. 38 a 40 semanas. 38. Eso quiere decir que 37 es prematuro. Antes de 37 es prematuro. ¿Cómo? Antes de 37 semanas es prematuro. Ajá, si tienes 37 y 3 días, no cubre tu rango. Yo tenía entendido que era 37 más, Tenemos ahí, ¿no? más o menos 2. O sea, puede ser 38 o 39, está bien. ¿No? No, pero si es más o menos. Pero si es 36 es el término, 35 es el término. Entonces no. Pero yo tenía entendido que era 27. Claro, pero dijiste otra cosa y. Ya, se dañó. El examen. Claro, empieza de más en 37 y perfecto.
No es 38, 38 está a término, pero no es a partir de 38. 37 más. Por eso te decía que habías quitado alguna parte de ese rango, no incluía 37 y 3 días, por ejemplo. 37 a 40 entonces. No, no. 37 más 6. Si te pones estricto, 42. Estricto. Usualmente no dejamos la paciente hasta las 42 semanas. Pero, entonces ya sabemos que un bebé prematuro, 32 semanas, paciente inicia con contracción. ¿Qué podemos? Progesterona es lo mismo. Progesterona no puede ser por lo que ya comentamos antes. Prostaglandinas tampoco. El mismo agonista beta 2. Agonistas beta 2, sí. Ese era más fácil porque era repetir lo mismo. Pero no va a ser el mismo porque de alguna manera ese que damos, ese que te digo es intravenoso y hay opciones vía oral que se pueden utilizar, pero la clase farmacológica es agonistas beta 2. No entiendo bien por qué, o sea, cuál es la finalidad de generar relajación en el útero cuando las contracciones favorecen al parto. Para eso tendría que devolverme a lo que dije de la oxitocina y qué es lo que sucede con la contracción uterina. Normalmente, digo, en condiciones normales, frecuencia, vamos a ponerle 3 contracciones en 10 minutos. ¿Qué es lo que ocurre con una contracción? Las arterias más pequeñas que llevan sangre del útero a la placenta, pues se ven comprimidas con la contracción del músculo uterino. Eso ocurre normalmente. El feto tiene capacidad para responder ante esa disminución transitoria y corta del flujo sanguíneo y por eso la contracción dura hasta más o menos 60 segundos. Es decir, que una contracción que te dure 5 minutos tampoco es favorable. ¿Sí? Porque tú puedes decir, bueno, que se quede con contracción durante 5 minutos y pare más rápido. Es lo que uno pudiera pensar, pero no funciona así. Porque lo que necesitas es que, claro, haya una contracción para que el cuello uterino se dilate, pero que mantengamos de alguna manera el flujo sanguíneo hacia feto. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre? Hay esa compresión, digamos, secundaria del músculo uterino, porque no se contrae la arteria ni los vasos hacia feto, sino que producto de como están dentro del útero, el útero hace contracción y se comprime de manera mecánica, ¿no? El feto, como te digo, está preparado para eso y puede responder de manera adecuada a esa disminución del flujo transitorio. Pero ya cuando sobrepasan los mecanismos regulares del feto, no nos conviene porque entonces entra el feto en hipoxiacidosis y pasa lo que pasó. Entonces, ¿qué queremos? Que la contracción tenga una frecuencia normal, una frecuencia fisiológica, no más de 5 contracciones en 10 minutos. Y por eso, cuando pasa esto, lo que queremos es mantenerla en el rango. Si se va para acá, tú le pones para disminuir la contracción a que quede aquí. No es que mientras más contracción sea mejor, porque pasa lo que pasa. Entonces le quitamos la oxitocina, le ponemos hidratación, si tenemos beta 2 agonistas de acción rápida se lo podemos colocar, ponemos al paciente de cúbito lateral izquierdo, mejoramos flujo sanguíneo y monitor. O si no tenemos nada, pues podemos hacer una cesárea. La cuestión de la cesárea es que hay mayor riesgo de lesión durante la misma, hay mayor riesgo de complicaciones, hay mayor riesgo de hemorragia postparto, un cuello uterino que está dilatado, que está en trabajo de parto y si la presentación está encajada, pues es más complejo. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo un feto que está libre en la cavidad uterina que puede extraer con facilidad, un feto que está encajado ya en la pelvis y sacarlo de adentro es más complejo y hay mayor riesgo de trauma. Entonces, claro, es la más fácil, pero ya cuando estás adentro se complica con. Entonces, ¿por qué ponemos eso? Porque sí, claro, queremos un parto, pero queremos también que nazca vivo. Porque la oxitocina va a hacer que para sin duda, pero no fue lo que ocurrió. Entonces, es eso, mantener los rangos de normalidad siempre va a ser bueno. La mayoría de las veces, como digo, no pasa nada, pero cuando pasa, como este caso, tú le pones pito a todo el mundo. Pero cuando sucede, coño, ¿por qué le puse?
pero si tenía 8 centímetros y tal, y no sé qué. Entonces, esas cosas pasan. No debe, pero pasa. ¿Tú vas a preguntas? ¿Sí quedó? No, bueno. ¿Tienen la lista por ahí? Sí. ¿Tienen clase hoy? Sí, en la tarde. Quiero decidir ahorita en la rotación. No, vamos a nuestro servicio. Por primero, Sí, o sea, es tenemos nuestro primer día en el servicio. No, pero Sí, eso, sí, sí. a eso me refería, es para sellarles la. Oye, no vayan a tener problemas. Ah, ok. Me refiero a que llegaron tarde. Entonces, le ponen que salieron a las 9 y eso lo salió para que no estén. En prenatal, ¿alguien está por prenatal? No sé. Ahí no hay monitoreo. Pregunta. No. Y el eco está. Han cambiado muchas cosas desde que estoy por ahí. No, mira, te llevamos como un estrella. Ahí faltó, ¿verdad? 2 personas solamente. 2. Entonces eran 3. 3. Mira, no, también faltaron 3. Ah, 3, pero no sé. O sea que son. Somos 20. ¿Cuál 18? Entonces faltan 2. No, faltaron 4. Ah, ok. Claro, Pensé que era como Ajá, para que no firmaran los dos. Bueno. Con Lo que clase pasa es que ahí tal, se pasaron de clase 5 a tal, la de tal, tal, tal. De 7:45 a 9. ¿Quién